Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como siempre pues acostumbramos a que ustedes disfruten y de las conversaciones que sostenemos aquí con los invitados que diariamente pues están aquí con nosotros. En la noche de hoy vamos a conversar con un buen amigo, el ingeniero Guillermo Carán, economista, ex gobernador del Banco Central, una persona creíble en los medios donde se desenvuelven en materias económicas y la verdad que vamos a conversar con él de la realidad que vive la República Dominicana de hoy y la intención del gobierno y de algunos sectores del gobierno de producir algún tipo de reforma fiscal o revisar lo que son las finanzas del Estado para adecuarla a la pandemia que actualmente pues azota el mundo y que la República Dominicana no es la excepción, y sobre todo el desmonte de los subsidios sociales que ha estado manejando el Estado y que pues fruto de la pandemia muchos de ellos se crearon y otros pues llegaron al final. Vamos a dar la buenas noches a don Guillermo Carán. Don Guillermo, bienvenido a Cerrando la Noche. Bueno, gracias por la invitación, sobre todo en el ambiente que tradicionalmente estamos acostumbrados. Gracias. Don Guillermo, vamos mirando en el espejo de Colombia, que ahora mismo ha durado unos 5 o 6 días convulso de movilizaciones, donde el gobierno colombiano pues planteaba una reforma impositiva, donde aparentemente iba a afectar los recursos de la clase media, la clase pobre, y pues la gente se tiró a la calle. Y la verdad que aquí en República Dominicana hay sectores económicos y sectores del gobierno que están apostando a que el Estado necesita algún tipo de revisión de los impuestos que tenemos. ¿Hasta qué punto sería esto posible sin crear ningún tipo de fricción con la población? Bueno, en primer lugar hay que aprender la lección de Colombia. La lección de Colombia es que ellos enfocaron una reforma impositiva, como tú dijiste, solo tributaria, dejando al lado el gasto, y una reforma impositiva tributaria para aumentar impuestos y no, como es el caso dominicano, no conozco el caso colombiano para opinar, pero en el caso dominicano tenemos una estructura tributaria muy complicada. Yo creo que sí hay un diagnóstico que han universalizado nacional e internacionalmente, es que el sistema tributario dominicano es muy complicado, que hay muchas tasas, muchos impuestos, muchos procedimientos que complican la administración tributaria, y eso empuja a las empresas, a los agentes económicos, los empuja a la informalidad, y por vía de la informalidad tenemos una reducción de las recaudaciones efectivas que debemos estar recibiendo. Digo debemos, el Estado Dominicano, del cual yo formo parte. Por eso yo creo que la reforma tributaria, la reforma fiscal dominicana es imprescindible para dos cosas. Primero, para revisar la calidad del gasto, un gasto que todavía tiene mucha tela por donde cortar para mejorar su calidad. Acabamos de ver, por ejemplo, en el renglón de subsidios, una denuncia y una instancia, un procedimiento judicial sobre las tarjetas de subsidios sociales, del Quédate en Casa, me parece. Uno de los programas más absurdos que yo he visto, que para una economía como la nuestra, con una informalidad y para un ordenamiento demoterritorial como el nuestro, que está caracterizado por barrios sobrepoblados y hacinados. Pero volviendo al tema de la reforma fiscal, yo creo que es impostergable una reforma fiscal para mejorar la calidad del gasto, que anime la economía y vuelva a generarse la producción y el empleo que se generaba antes de la pandemia y ojalá más. Y para ello entiendo que se debe revisar el sistema tributario para que no ofrezca tanto obstáculo y empuje a los agentes económicos y a las empresas hacia la informalidad. Yo creo que hay que hacer una reforma fiscal para fomentar la producción y el empleo, y no para el criterio que tradicionalmente se han seguido entre las 6 o 10
reformas fiscales que se han hecho en el presente siglo, supuestamente para equilibrar las finanzas públicas, que nunca terminan equilibradas. Por eso se han hecho tantas en tan poco tiempo. ¿Cuáles serían, digamos, los ejes fundamentales para lograr que la reforma fiscal no se convierta solo en una subida de impuestos? Porque ciertamente, tal como usted plantea, usualmente las reformas en República Dominicana van en dos direcciones: afectar a las clases medias y de una u otra forma beneficia a los que más tienen, don Guillermo. Creo que en la práctica se ha dado eso. Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno es borrar esa imagen. O sea, es cierto que se ha engañado a la ciudadanía muchas veces, que la ciudadanía tiene temor, está prejuiciada de que cuando se habla de reforma fiscal inmediatamente es aumento de impuestos. Incluso hay funcionarios que se le ha zafado el término. El secretario administrativo de la presidencia dijo el día pasado, a nadie le gusta hablar de impuestos, con lo cual subconscientemente está reflejando que van para a aumentar, ¿no? El propio presidente también en algunas formas le mencionó algo en esa misma dirección, no tan explícitamente, pero lo primero para dar confianza, para que yo diría concebir una reforma fiscal con apoyo ciudadano, no es una reforma fiscal con apoyo popular, sino como aquello de la dictadura con apoyo popular. Y para ello tiene que haber una mejoría, primero, en la calidad del gasto. O sea, nosotros estamos teniendo un gasto concentrado en partida corriente que ha aumentado en el presente gobierno. El presente gobierno hay un aumento del gasto corriente en los 4 meses del año que con relación al año pasado. Hay un aumento del gasto corriente y una disminución de los gastos de capital. La proporción es 97% gasto corriente, 3% gasto de capital, con el agravante de que el gasto de capital está siendo menos y el gasto corriente está siendo más. Y sobre todo que los ingresos corrientes están financiando, solo dan para financiar los gastos corrientes y la amortización de la deuda. De manera que toda inversión va a requerir de más endeudamiento. Si queremos evitar seguir endeudándonos, tenemos que cambiar los elementos de esa ecuación. Entonces, eso tiene que mejorarlo el gobierno y tratar de reducir el gasto corriente para poder aumentar el gasto de inversión sin necesidad de recurrir al endeudamiento ni a nuevos impuestos. En segundo lugar, debe bajar impuestos. O sea, aquí hay impuestos que a mi juicio, junto con el valor de la tasa, junto con el procedimiento, están, repito lo dicho, empujando a los agentes económicos a la informalidad. Aquí tenemos un 53 a un 57% de empleados informales. Esos son empleados, si los empleados son informales en ese rango, los empleadores lo son. Y eso significa que empleadores y empleados no pagan impuestos y no están inscritos en la seguridad social y en consecuencia demandan servicios sociales al Estado, como por ejemplo en el campo de la salud. Entonces, si el gobierno comienza reduciendo los gastos y simplificando el sistema tributario y bajando incluso algunas tasas, como el ITEBI, del que está en el 18, bajarlo al 10, Colombia quiso ponerlo en el 19 y por eso vino la explosión. Eso va a contribuir a que obtengamos una reforma fiscal con apoyo ciudadano, que es lo que evitaría reacciones como la que observamos en Colombia. Por supuesto, la ley sobre estrategia de desarrollo, la ley 112, manda que la reforma fiscal sea pactada en el Consejo Económico y Social. Pero el presidente Abinader lo anunció, creo que en octubre, y convocó el Consejo para discutir el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Primero el eléctrico, porque interpretan en ciertas esferas del gobierno que porque en la ley se habla primero del pacto eléctrico
tiene que venir primero y no el pacto fiscal, y resulta que lo que se ha acordado, no se ha hecho nada en materia del pacto fiscal, y lo que se acordó, el pacto que se acordó en el sector eléctrico no tiene mucho de pacto, porque incluso fue recurrido al Tribunal Superior Administrativo por considerarlo que no fue pactado. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco esa filosofía, y me parece que debemos procurar que el gobierno dé el ejemplo. Vamos a dividir la reforma en 3 grandes etapas. Primero, el gasto. Vamos a mejorar la calidad del gasto, la composición del gasto, que no haya tantas filtraciones. Eso es tratando de afectar o no afectando la inversión social o el gasto social. Bueno, el gasto social de verdad. A eso nos referimos, aquí, no lo que se cubre, la sombrilla que hace. Hemos visto, por ejemplo, que Peñaguaba, el gabinete social, acaba de denunciar que hay un tráfico de influencia con las tarjetas de solidaridad, las tarjetas de algunos programas. Y en diciembre hubo un gasto social de 100 millones de pesos a artistas. O sea, ahí es que entra. Yo veo el pacto fiscal como un recurso para el propio gobierno para depurarse a sí mismo. Ahí es que entra la participación social, porque los agentes activos, los agentes que les duele la reforma, el gasto público, van a hacer señalamientos que contribuyan a mejorar la calidad del gasto. Pero además hay una cosa, no hay mejor estímulo para que la gente pague impuestos con más gusto, nunca va a ser con total gusto, que un gasto público adecuado. Por ejemplo, si tú reciprocas el gasto en materia de servicios hacia la ciudadanía pagaría con más gusto. Pero tú analizas los servicios básicos y en todos hay un reperpero. En la salud, en la educación, en la energía, en el abastecimiento de agua, en la seguridad, en esos 5 renglones que te he mencionado, y tú analizas el comportamiento de las autoridades gubernamentales, y en todo hay un lío. En la salud, si estamos aplicando bien la vacuna, si porque aplicamos vacuna ya no hacemos pruebas, o la limitamos una vez al año, o que vacunaron a la vicepresidenta sin guantes. Donde quiera hay un escarceo. En educación, con el tema de la apertura o no de la clase. En energía, que la situación de las empresas públicas, las empresas eléctricas, está más deteriorada en términos de cobros y en términos de energía perdida, en términos de eficiencia fiscal en general. El transporte lo sufrimos todo en carne propia con relación a los taponamientos que vivimos. La seguridad ciudadana, ni hablar. Ya vemos que los policías se exceden y que todo el mundo tiene en su casa o en su negocio empresario, una empresa privada contratada o guayimán privado. Abastecimiento de agua, otro lío con el tema de la AAA. En fin, yo creo que el gobierno tiene que empeñarse en mejorar la calidad del gasto para ofrecer un mejor servicio y así servir que sea más fluida y más gustosa la tributación. Don Guillermo, con su permiso, vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con esta interesante entrevista con el economista Guillermo Carán. Volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el ingeniero Guillermo Carán. Guillermo, yo realmente pensaba que las experiencias vividas a principio de la pandemia, que puso a flor de piel las debilidades institucionales y la precariedad en los servicios públicos, iba a servir de algo para que las nuevas autoridades tomaran la decisión de convocar a esta sociedad para que definiéramos algunas cosas que tienen que ver no solo con el modelo de producción, el modelo de sociedad que estamos construyendo, hacia dónde vamos, qué modelo de Estado vamos a proponer. Vamos a seguir con el mismo modo de producción
el mismo modo de manejar el Estado o vamos a cambiar las cosas que esa pandemia nos dijo que estamos haciendo mal? Está totalmente correcto y de acuerdo. Yo creo que la pandemia nos estremeció de tal manera que debimos aprovecharla. Por eso cuando algunos colegas o funcionarios incluso que en los primeros días de gobierno hablaron de que la reforma fiscal no había ambiente por la pandemia, yo creo que es lo contrario. Las grandes crisis es lo que brindan oportunidades para las grandes soluciones. Yo suelo citar que el orden internacional, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se diseñó un orden internacional con Banco Mundial, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, pero después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la primera todo fracasó. La primera, incluso se dice que muchos historiadores dicen que no hay dos guerras mundiales, que hay una interrumpida. Pues, entonces, yo creo que sí, que debemos cambiar el modelo de producción, de generación de empleo, que en lugar de que se busquen empleo en la administración pública, hacer la economía privada que produzca empleo, el ordenamiento de vida urbana, social, caracterizada por un hacinamiento. Aquí yo me río cuando, porque yo justifico que muchos de los programas iniciales, el quédate en casa y algo similar en los subsidios, las prohibiciones de producción, durante los primeros días de la pandemia que nos atortojó a todos, perdónenme la palabra, está bien, se pudo justificar una semana, 2 semanas, un par de semanas, un par de meses, pero perpetuarlo diciéndole a las empresas está prohibido abrir y no te preocupes, yo le voy a dar un subsidio a tus empleados que tú suspendas, en lugar de hacer lo contrario, como parte del modelo. No cierres. Yo te voy a ayudar de alguna forma a brindar alguna asistencia financiera o fiscal para que tú te mantengas abierta, pero eso sí, cumple los protocolos. Yo sé que eso va a conllevar un aumento de tus gastos, porque no es lo mismo. Ahora tú tienes que usar mascarilla, limpiarte las manos, en fin, todo el protocolo sanitario. Y entonces que el Estado ayude a mantener esa producción abierta. Pero en general, la administración del Estado, en especial, yo creo que se desaprovechó la oportunidad de llegar a un nuevo gobierno en medio de una crisis en proceso de solución, que todavía está, porque no podemos apostar a nada seguro, y haber convocado las fuerzas activas de la nación para rediseñar la nación y hacer una nación nueva en economía, en administración del Estado, en participación, en este ordenamiento urbano que tanto nos ha castigado. ¿Cómo tú le dices a una persona que vive en un barrio, en una pieza de 4x4, que no tiene calle, que la calle tiene 3 metros, nada más para pasar un vehículo en una sola vía, quédate en casa más de un año? No, eso no tiene sentido. Entonces yo creo que debimos desaprovechamos la oportunidad y estamos desaprovechándola para diseñar un nuevo orden. Bueno, estoy de acuerdo con usted, don Guillermo, pero hay situaciones, en el caso de Brasil, que más o menos es el modelo que usted está proponiendo o está diciendo. En el caso de México también, que pues todos continuó igual, todo siguió trabajando, pero sin embargo pues vemos que los brotes de contagio tanto en Brasil como en México pero hay una diferencia. Excedieron. No sé si fue porque no acataron el protocolo o porque abrieron todos los establecimientos. No, porque no diseñaron protocolo, porque subestimaron la necesidad del protocolo, porque al contrario, apostaron a la inmunidad de rebaño. Como hacía mi abuela cuando nos daba cualquier enfermedad esa contagiosa, sarampión. ¿Qué hacía mi abuela? ¿Aislarlo? No, al contrario, mi abuela ponía a todos mis tíos juntos para que le diera al mismo tiempo. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Esa es la tesis de Bolsonaro.
de que, bueno, vamos a contagiarnos primero todos, negacionismo. y entonces vamos a tener la inmunidad por el rebaño, porque ya creamos la defensa. No, yo digo, al contrario, yo creo que se debe ser más riguroso, todavía se debe ser más riguroso en la observación de los protocolos, incluso después de la vacuna. Porque yo estoy viendo un descuido en los protocolos, en los establecimientos. Cuando tú entras, antes te limpiaban las manos, te tomaban la temperatura, te exigían con más rigurosidad la mascarilla. Ya no tanto. Digo, ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque se ha comprobado básicamente que el problema es el no distanciamiento, la aglomeración. Pero que resulta que las propias autoridades y el propio liderazgo político a veces está fomentando la aglomeración. Yo, donde me ejercito, por ejemplo, en un parque público, el domingo había una actividad masiva organizada con el permiso o la anuencia o la simpatía del ayuntamiento. Entonces, todavía, yo lo que te digo es, no culpo a la economía. Me opuse y me opongo a la prohibición de las actividades económicas como se adoptó el presidente Medina, y que en cierta forma hay mucha gente que está tentando que se vuelva a restablecer eso. No, yo digo producción, manteniendo producción, pero con protocolos, con el cumplimiento riguroso del protocolo. Pero cuando tú ves que a la vicepresidenta la vacuna un profesional, no sé si profesional, con una camisa de cuadro que parece que iba a una discoteca sin guantes, bueno, ahí tú dices, ese es el ejemplo, que acuérdate que la vicepresidenta es la coordinadora del gabinete de salud, que debe dar el ejemplo en esmerarse en el cumplimiento de los protocolos. Pero creo que inconscientemente la sociedad dominicana, don Guillermo, en el caso de la producción del campo, o no acató los lineamientos del gobierno, o el gobierno entendió que debieron ellos hacérselos de oídos sordos, porque al final suplió a la economía dominicana de los rubros agrícolas, porque el campo nunca se detuvo. Claro, en el campo, bueno, ten en cuenta que la producción agrícola es la menos propensa a sufrir porque no hay aglomeración. Exacto. Sí. Y la aglomeración que hay, por ejemplo, si hay jornada de siembra o de cosecha, es al aire libre. No es en establecimientos cerrados. No hay aire acondicionado. Digo que fue bueno como quiera para la economía. Claro, pero sí se perjudicó, por ejemplo, en los sistemas de transporte, de comercialización y por la incidencia del turismo. Yo creo que parte del nuevo orden y la reconstrucción de la sociedad, un componente importante es los sistemas de transporte, precisamente, transporte de pasajeros y transporte de carga, que eso sí es un nudo gordiano que es muy difícil de resolver y que hay que resolver, porque tú no puedes decirle a la gente, afianzar, reforzar la convicción que hay de que tú tienes que valerte de ti mismo con tu carrito o con tu motor para tu medio de transporte. Tienes que fomentar el transporte masivo y colectivo. Y si no se toman no se cumplen los protocolos, eso es un foco de expansión. De manera que es distinto el planteamiento que hago de mantener la producción abierta, entendiendo que lo que fomenta la expansión del contagio no es la actividad económica abierta, sino el no cumplimiento de las exigencias protocolares y, por supuesto, la indisciplina social, con la cultura ciudadana, la cultura de pobladores, afianzado por el ejemplo de las autoridades. Guillermo, 3 aspectos me gustaría saber su opinión antes de que acabemos el programa. Primero, si le parece bien que las familias y los sectores económicos más pudientes de la República Dominicana, llegó la hora de que empiecen a hacer también un sacrificio mayor en términos de aportación a las cuentas nacionales. 2, su apreciación sobre todo este tema de las alianzas público-privadas que está promoviendo el presidente de la República, que además donde quiera que llega anuncia una cuantiosa cantidad de dinero de inversión en cada municipio o provincia que visita, y
¿Qué le parece también la propuesta del presidente de realizar algunos de los activos del Estado, sobre todo de los activos del Estado? Ha hablado de lo que maneja el FOMPER en el área de la generación eléctrica. Esos tres aspectos, ¿cómo lo valora? Mira, en primer lugar, yo creo que la mística de una sociedad emana de la cabeza y de la estructura gubernamental que dirige esa sociedad. En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo, la parábola de los talentos, y al que más tiene, más se le exigirá. Entonces, el ejemplo viene de arriba. Si nosotros estamos fomentando una sociedad austera, una sociedad disciplinada, esa era en cierta forma parte de la filosofía de los gobiernos de Balaguer. O sea, comenzaba con la austeridad para transmitir austeridad en toda la administración pública, que a su vez sirva de austeridad para todas las instancias sociales, incluyendo las empresas. Si hubiera una mística y una vocación de servicio, entonces yo creo que todo el mundo respondería. Pero si por el contrario uno percibe que la francachela va a seguir, que se regalan 100 millones a los artistas, por ejemplo, bueno, o que se sabe que hay un fraude en los programas sociales, si a 3 o 4 instituciones públicas ya se le están, el gobierno no tiene un año, ya hay 3 o 4 casos de denuncias en varias instituciones. Por ejemplo, en Proindustria salió una carta a relucir ordenando que se una compañía específica, una compañía particular para aseguradoras. Bueno, entonces es un poco sálvese quien pueda. Si la empresa privada ve que es así, bueno, vamos a hacer negocio. Vamos toditos a enriquecernos. Esa es sobre la primera pregunta. Sobre la segunda, yo creo en la alianza público-privada, pero temo que se esté sobreestimando las posibilidades de aportación y que en nombre de esa sobreestimación el gobierno esté frenando la inversión pública directa. Yo no conozco un peso todavía invertido en el marco de la alianza público-privada, porque los reglamentos y la ley que hay son complicados. Uno puede, no es como, y en cierta forma a veces me pregunto en mi meditación, caramba, pero cuidado si el grado a grado tenía sus ventajas. Yo sé que socialmente, administrativamente, es más transparente las licitaciones, pero no era lo mismo, por ejemplo, que se le propusiera un proyecto a Joaquín Balaguer y él dijera, perfecto, comienza mañana. Pero ahora no, hay todo un proceso en el marco de las alianzas público-privadas. Y entonces mi temor es que se esté forjando una expectativa con muchos anuncios y muchas inauguraciones con la alianza público-privada y todavía no se ha invertido un peso en ese sentido. Con relación al tercer punto, lamento mucho que se esté evidenciando precisamente en ese renglón una situación muy delicada para el gobierno, y es que el presidente Abinader camina en una velocidad y su administración es otra. Porque, bueno, hoy mismo en la prensa vi una noticia de que hay una funcionaria de Procomunidad que está siendo denunciada. Pero Procomunidad está cerrada por disposición presidencial, FOMPER está cerrado o está objeto de rediseño. Por lo menos el anuncio. Bueno, la OISOE también, pero sí. Tú llamas por teléfono y te contestan OISOE para servirle. Claro. Entonces, hay muchas decisiones gubernamentales que el presidente ha anunciado y ha dictado decretos que no se han cumplido. Entonces, ahí hay una falta de velocidad, una asintonía entre el ritmo que lleva el presidente Abinader y en qué medida su administración le da el seguimiento adecuado. Pero bien, en el caso de esas acciones que tiene el Estado en la generadora Jaina, si mal no recuerdo, que administra FOMPER, independientemente de lo que pase con FOMPER, ¿usted cree que es lo correcto que el Estado se desapodere
de esa participación que es una alianza público-privado, aunque no esté al amparo de la ley. ¿Al fideicomiso anunciado? No, una cosa es el fideicomiso anunciado para la administración de Catalina, sino las inversiones que tiene el Estado junto con los vicini en la generación eléctrica. Ejejaina, o Ejei, no sé cómo se llama. Están en todas partes. Bueno, en todas. No sé, que se ha anunciado que se van a vender esas acciones. Bueno, yo creo que el Estado no está para administrar patrimonio, siempre y cuando sea un Estado buen gastador. Me parece que mientras, es lo mismo, la misma respuesta que te daría para el endeudamiento. Yo no soy partidario de un endeudamiento, pero un endeudamiento bien definido, bien orientado, por ejemplo, como propiciaba cuando era funcionario, un endeudamiento para construir una presa o para financiar los equipamientos de la presa de Valdesia, pero un endeudamiento que es un cheque sin fondo al Estado, eso da la sensación de una abundancia, de que estamos siendo ricos. Y eso en cierta forma choca con la parábola de los talentos, que por cierto el gobierno quizás el gobierno está teniendo recaudaciones, o ha tenido en lo que va del año recaudaciones satisfactorias, pero cuidado, el principal impulso de esas recaudaciones han sido los avances del sector financiero y del sector minero, avances que en algún momento lo van a cobrar o le van a dejar de pagar. Entonces, yo creo que lo que hay que cultivar es una cultura de austeridad y de disciplina, y en ese contexto, si es necesario el despojo o el desprendimiento del patrimonio público para el bien social, yo estaría de acuerdo. ¿Y usted cree que estaría en condiciones un Estado que no genere riqueza, como el Estado dominicano, de cumplir su función social natural de ser el garante de la materialización de los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Usted cree que solo con impuestos es posible lograr que haya buena educación, buena salud, buenas infraestructuras en el país? No, con impuestos solo no, es necesario buscar nuevas fuentes de avenencia de recursos. El endeudamiento es uno, la venta del patrimonio público también. O sea, pero si te desapodera de lo que tiene, que te genera recursos, como el caso de eso que genera riquezas. El tema es para qué invertirlo y cómo supervisarlo, porque tú tienes, por ejemplo, que del presupuesto nacional aquí hubo una lucha social con el 4%. Sí. Pero yo quisiera que los propulsores, los líderes de esa campaña, que uno de ellos me anatemizó porque un periodista me invitó a su programa, o una periodista, y cuando en ese momento se habían envenenado unos niños con el desayuno escolar, y yo hice la advertencia. Bueno, el problema no es más recursos, sino mejor utilización de los recursos que tú tienes, y le dije, imagínate si ahora hay más, si con el aumento al 4% hay más desayuno escolar y se envenenan más niños porque no hay buen manejo del desayuno escolar. Bueno, entendió que yo me estaba oponiendo al 4%. No, lo que está exigiendo mejor calidad en la fiscalización de la inversión. Del gasto en general. Al final, sobre todo lo que queremos, una inversión social equilibrada y focalizada, y no simplemente invertir por invertir. Y adecuada. Y adecuada. Claro. Señores, conversamos con el ingeniero don Guillermo Garán. Don Guillermo, gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí esta noche con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Señores, será hasta mañana. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, nos despedimos y hasta mañana.